la conquista, ¿no? Bien, porque es el libro de la conquista, quiere decir que está grabando. Y nosotros pudimos ver, calculando el precio, el camino a la bendición pasa por el Jordán, 6 lesiones del Gilgal, ¿sí? Ahora vamos a ver la toma de Jericó, la derrota de Jaí. No, y la toma de Jericó ya la dimos la clase pasada. Ahora vamos a ver la derrota de Jaí, la ley de la libertad y la estrategia del enemigo. Que todo está en el libro de Josué. Estamos estudiando ahora este libro tan hermoso, el libro de Josué, que son 15, creo 14, las preguntas que tiene. Vuelvo a decirle que cada clase, si llegamos a 3, bien, el otro día no llegamos, fueron 2 nada más, que son un renglón de cada una, y el consejo es que no esperen a amontonarlas, que semana por semana simplemente puedan responder un rengloncito. En la página 72, al final, les dice ahí qué es lo que tienen que responder. Y para los hermanos que recién se ponen acá, dice en la página 72, ¿sí ve? Con palabras propias, porque habla del libro Josué, que es lo que estamos nosotros estudiando, haga un breve resumen de unos 15 renglones aproximadamente de cada uno de los temas tratados en el libro de Josué. Son 15 en total, ver página 4, y usted habrá de expresar las lecciones más valiosas que ha extraído de estos estudios. Si usted lo deja hasta el final, van a ser 15, pero si usted lo está dando semana por semana, son 3 o 2. La semana pasada fueron 2. Entonces son 2 renglones nada más por semana. Entonces tiene la materia fresca y va a poder responderlo sin usar tantas palabras, ¿sí? Sino lo concreto para que sea un renglón. Hoy vamos a ver si podemos estudiar 3 de estos puntos y usted en esta semana no se deje acumular. Responde y son 3 renglones nada más. Entonces le va a ser más fácil así para que no se le acumule después y te tenga que recordar todo y volver a repasar, ¿sí? Entonces lo refresca ahora fresquito en esta semana. Entonces usted va a responder en esta semana simplemente la derrota de Jaí, que es muy chiquitita, la ley de la libertad, que es donde vamos a aprender unas cosas muy lindas, y la estrategia del enemigo. Entonces son 3 renglones nada más, no sé cómo para decirle que es fácil, ¿no? 3 renglones nada más, sobre cada una de estas enseñanzas. Así usted no vaya acumulando, ¿sí? Y así se le va a hacer más fácil. Belko, mi querido hermano, te voy a pedir que pongas la cámara, ¿sí? Así te podemos ver, ¿sí? Sabemos que no vas a hacer nada impropio, por eso te pedimos la cámara. ¿Cómo le va? ¿Cómo está Juan Santucci? Bendiciones. ¿Cómo está Clara? Dios los bendiga. Dios los bendiga. Aquí estamos con ganas de hacer algún chiste. Bueno, acá estamos con José, pero también está Javier y está Enrique del otro lado, ¿sí? Tremendo. Así que hay 2 shofares hoy. Sí, ahí está lleno de shofar ahí, pero no trajeron ninguno. Tremendo. Es terrible esto, ¿qué va? Y bueno, ¿qué vamos a hacer? Así que hasta ahí estamos. Vamos a esperar 2 minutitos más y ya vamos dándole. Ya se rompió. No sé en qué quedaron, pero ya que están les comento a ustedes que son mis hermanos, ¿no? ¿El teléfono está sonando por ahí? 8:30, 20:30 más o menos, o trataremos de por ahí. Tengo una comunicación con gente de Entre Ríos, ¿sí? Con gente de Concepción del Uruguay. Así que vamos a ver cómo sale. Están con unas inquietudes los hermanos, a ver si los podemos ayudar un poquito. Por eso es que, si bien ahora vamos a empezar un poquito más tempranito, para poder terminar bien con esto, ¿sí? Quiero, por favor, que le preste atención, más que nada, a la segunda lección que vamos a aprender hoy, ¿sí? A la ley de la libertad. ¿Por qué? Porque hay algunos datitos que yo voy a darles en la gracia del Señor que no están en la Biblia, pero que sí son interesantes saberlos, ¿sí? Yo se los doy. Si no le presta atención, después no diga que Dios no se los dijo. Entonces, hay algunos, voy a decirle. Y en la estrategia del enemigo también. Hoy vamos a empezar con el asunto, cómo es para con nosotros el comportamiento del cristiano, ¿sí? Entonces, acuérdese, hoy tenemos la derrota de Jaí, que nos va a dar una linda lección, ¿sí? Yo creo en eso. Y la ley de la libertad, en el cual le vamos a prestar atención, ¿por qué Dios usó justamente un lugar tan definido, ¿sí? ¿Por qué usó 2 montes?
Y en la estrategia del enemigo, o sea, la estrategia del enemigo astuto, también vamos a poder saber qué son los enemigos astutos dentro de la iglesia, ¿sí? A mí me interesa que, como usted estamos tratando con ministro, que ya vaya a enfocar a la iglesia, que ya el estudio lo enfoque hacia la iglesia, mi hermano querido, ¿sí? ¿Por qué? Porque es interesante que nosotros ahora sepamos cómo viene el enemigo con estrategia en contra de la iglesia. Sabemos que el Espíritu Santo nos va a llevar a nosotros en el discernimiento de espíritu cómo ataca el enemigo. Pero muchas veces en la iglesia se pone un poquito más difícil, por eso es que somos un cuerpo. Por eso es menester usted como ministro alentar a los hermanos a la oración y al ayuno, ¿sí? No se crea que usted va a ser súper poderoso solamente porque usted ora y ayuna. Eso no es así en el cuerpo de Cristo. En el cuerpo de Cristo tenemos que alentarnos unos a los otros. Y eso hace a la defensa general de este cuartel hermoso llamado Iglesia de Jesucristo. ¿Sí? Si me entendió, se va a dar cuenta de que le habló y va a ver que usted va a poder tener más recepción con el Espíritu Santo en su vida. ¿Sí? Si usted no se prepara para eso, todas las cargas van a venir sobre su vida y se va a dar cuenta que en un momento dado no van a poder. De hecho, la Biblia habla de que un hombre tenía todas las cargas y vino otro encima, que era un sacerdote de otro lado, y le dijo, no tenés que hacer así, tenés que levantar ancianos para que ellos traten los primeros problemas y después te los traigan a vos. Entonces, es bíblico esto, entonces debemos de nosotros preparar también a nuestros hermanos, ¿sí? Para que ellos también sean parte de eso. No hay mejor defensa en la iglesia que el ayuno y la oración, pero cuando se hace en cuerpo, en conjunto. Amén. Bien, Belco no tiene ganas de salir, Belco. Debe tener una vergüenza este hermano Belco terrible. Gloria sea al Señor. Bien, ahí está. No te me vayas, por favor. No te me vayas. Si hay alguien, escúchame, está permitido. Si alguien te interrumpe, dale un ojotazo por ahí cerca. No te vamos a decir nada. Bien, vamos a orar, mis hermanos queridos. Ahora sí, cerramos los micrófonos. Vamos a orar y vamos a empezar. Si alguien va a venir nuevo, ya se va a meter ahí. En el conjuntito. Padre, en el nombre de Jesucristo te damos gloria, honra y alabanza. Te bendecimos, Señor. Te damos gracias por este día, Señor. Somos hijos agradecidos de ti, Señor. Gracias, Padre. Hoy aquí al menos, Señor, hubo sol, hubo un día espléndido, Señor, Padre de la gloria. Se siente tu primavera, Señor, que está llegando, papito lindo. Gracias, Señor, porque las cosas que nos han pasado, Señor, siempre vienen a bien. ¿Sabes por qué, Padre? Porque te amamos, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús, porque podemos seguir estudiando aún de tu palabra, porque podemos degustar de la rica mesa que tú nos tiendes todos los días, Señor, aún delante de nuestros angustiadores, dice el Salmo 23. Gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos, que los has forzado, Señor, que has puesto el querer, Señor, como el hacer por tu buena voluntad en sus vidas, para que puedan venir, Señor, a estudiar un poco de tu palabra. Gracias, Espíritu Santo. En el nombre de Jesucristo, Señor, atamos, sujetamos, reprendemos a Satanás el diablo y le ordenamos salga fuera de los lugares donde están los hijos de Dios. A toda hueste, potestad, principado, gobernante de las tinieblas, te ordenamos sal fuera de los territorios donde están los hijos de Dios, fuera del lugar donde se lee la palabra de Dios. Te recordamos, Satanás, que Jesucristo te venció en la cruz del Calvario, por eso retrocede, enmudece en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Se rompen cadenas, se pudren yugo, se desatan ligaduras de impiedad en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Espíritu Santo, ven a nosotros, ayúdanos, Señor, a comprender tu palabra, que podamos atesorar en nuestros corazones, Padre, lo que tú nos enseñas cada día, Señor. Te doy gracias por cada uno de mis hermanos. Gracias, Señor, Padre de la gloria, porque sé que de ellos nacerá la multiplicación, porque así está tu promesa sobre cada uno de tus hijos. Bendecimos este estudio, bendecimos tu palabra, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, vamos rápidamente entonces. Usted tenga la Biblia y al costadito, Josué capítulo 7. Usted va a ver que ahí dice el pecado de Acán. ¿Se acuerda? Y lo primero que dice ahí, Josué capítulo 7, versículo 1, pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmí, hijo de Sabí, hijo de Será, de la tribu de Judá, tomó del anatema, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Sonamos ahí en un principio. Entonces,
toda consecuencia de pecado viene sobre la familia de Dios. Y esto está mostrando por qué somos un cuerpo y por qué el Señor pone quien preside, ¿sí? En una iglesia, en un lugar, en una casa de oración, siempre pone a alguien que preside. ¿Por qué? Porque es al que el Espíritu Santo va a empezar a advertirle las cosas que pasan en ese lugar. Como así usted lee y ve que por más que ellos fallaron, y ahora vamos a ver, hubo alguien, y justamente era Josué, el que le había encargado, que vino delante del Señor y le preguntó. Si bien una queja que no es muy linda, ahora la vamos a ver, capítulo 7, versículo 7, que no era muy lindo lo que dijo él, ¿sí? Y de hecho, Dios lo perdonó, porque lo que dijo, vuelvo a decirle, si usted se acuerda, las 6 lesiones de Gilgal, no era bueno lo que él dice y ahora lo vamos a ver, pero sí lo que hizo fue consultar, y eso sí era bueno. Entonces Dios, ¿qué es lo que le hace? Le dice, no, si vos me consultas, entonces yo te digo qué es lo que pasó acá, ¿sí? Y ahí vamos a ver, acá vamos a ver el primer punto del por qué nosotros debemos confiar en el Señor, ¿sí? Dice así, todo el campamento de Israel continuaba en fiesta. Los muros de la gran Jericó estaban destruidos, ¿se acuerdan? El obstáculo más grande, dice, para la posesión de Canaán había sido eliminado. Ya, no estaba más. A lo que ellos le temían, al primer muro que estaba ahí cerquita, a 20 cuadras, era grandísimo. Ya, si se derrotó eso, listo. Estamos todos contentos y todo asegurado. De aquí en adelante todo iba a ser más fácil. Pero un momento, dice, un grupo pequeño de soldados va para conquistar el pequeño pueblo de Jair. Ellos vuelven derrotados, trayendo sus muertos y heridos. ¿Qué había pasado? Dice, no, Dios no estaba con ellos. ¿Cuáles eran las razones de su derrota? ¿Sí? Entonces, Jericó había sido devastada por el Señor. ¿Se acuerdan que hablamos nosotros? ¿Cuál era la intención del Señor en hacerlos dar una vuelta por día, por 6 días, y 7 vueltas el último día, y tocar la trompeta y gritar? ¿Se acuerda que habíamos leído Hebreo? Y dice que por la fe se cayeron los muros de Jericó. Entonces, lo que el Señor intentaba hacerle entender a este pueblo nuevo que cruzó el Jordán, que se circuncidó, que sacó el oprobio de su vida, que tuvo un lugar de memoria y un lugar de festejo, era hacerle poner otra vez la fe en ese mismo Dios que lo trajo del desierto. Y para ello Dios sabía la estrategia de cómo hacer que los hombres tengan fe. A la vista de los hombres, Jericó era imposible ser tomada con un puñado de personas y sin tener prácticamente herramientas. Pero a la vista de Dios no. Entonces, ¿qué hace el Señor? Este va a ser un pueblo de fe. ¿De fe de quién? De fe en Dios. Si Dios nos trajo y Dios nos dijo que lo entrega en la mano, debemos de confiar que Dios va a saber cómo hacerlo. Y es uno de los grandes puntos que tenemos los hijos de Dios, la impaciencia, ¿sí? Entonces, cuando se derribó todo eso, se dieron cuenta, no, realmente Dios está con nosotros. Bueno, ¿y qué dijeron? Pero el pueblo que viene es muy chiquito, ¿para qué vamos a ir todos? Somos demasiados, es como que si vamos lo pisamos. ¿Por qué no vamos unos pocos? Todavía Josué no sabía qué había pasado ahí. Fueron estos pocos y al final terminaron algunos muertos, otros heridos, y los trajeron de nuevo y le dijeron, no pudimos tomar aquella ciudad chiquitita. Ahí es que se preocupó este líder. Entonces dijo, algo pasó. ¿Qué pasó? Consultó con el Señor. Y el Señor le dijo, bueno, vamos a ver otra vez de nuevo. Así como yo le muestro la fe, para que ustedes puedan ir y derribar a sus enemigos, le voy a mostrar la fe para que ustedes puedan sacar sus enemigos que tienen internamente. ¿Por qué? Porque le dijo, bueno, mira, mañana vamos a ir por las tribus, a la tribu que yo elija, vamos a ir por los clanes, a los clanes que yo elija, vamos a ir por la familia, a la familia que yo elija, vamos a ver cuál tiene el pecado, ¿sí? Así lo hicieron y se dio justo en Acán, de la familia de Judá. Pero fueron eligiendo todos, vinieron todos los príncipes y dijeron, a ver cuál dice Dios, aquel. A ver de todos los clanes de ahí, este. Y a ver de todo este. Entonces, Dios en esto le enseña al pueblo de Israel de que no solamente debe tener fe para los enemigos de afuera, sino debe tener fe para los enemigos de adentro. Cuando consultamos a Dios, Dios es tan bueno y Dios es tan justo que Él sabe cómo atacar a los enemigos externos, pero también cómo a los enemigos internos. Entonces, era lo que le estaba mostrando, porque si no, es muy sencillo. Jericó le podría haber dicho al Señor, fíjense que desensentados se cayeron todos, vayan y tomen lo que quieran. Movió su fe primero. Y acá también podría haber dicho, no, ¿saben por qué, Josué? Porque Acán tomó un manto babilónico y tomó también plata,
y lo escondió. Pero no le dijo. Le dijo, no, vamos a hacer una selección. Y la selección no era porque Dios no sabía quién era. La selección era exactamente para avivar esa fe en Josué y en los otros, que Dios tiene fe para todo y Dios es justo para todo, no solamente los enemigos externos, sino lo interno. Entonces, vamos a ir seleccionando. Y en esa selección, yo calculo, digo, de pronto, me parece, decía un coso, estaba ahí, que se iba poniendo nervioso el que tenía la culpa, ¿me entiende? No era que no le pasaba nada a Acam y a la familia de Acam. Si dijo Dios, y todo el mundo arriba, a ver los príncipes, todos los príncipes, vamos que acá viene Josué y el Señor tiene que hablarme, porque hay uno que fue culpable de la derrota de Jaí y viene y empieza a mirar y los mira. Y se imagina que no les dijo, los puso todo en orden, pero cuando iba así, el primero era Judá, pero los tuvo que mirar a todos, hasta que Dios les dijo, no, el primero. ¿Entendés? Y cuando se iban acercando, bueno, a ver los clanes de la familia, no, el otro. Y a ver de la familia, ¿cuál era? Acam. Imagínense ya para cuando llegó eso, las gotas de sudor habrán sido así de acá, ¿no? De su familia, caían hacia chorro. ¿Por qué? Porque estaba sabiendo de que venía el poder de Dios cuidando a su pueblo. Cuando uno mira así, capítulo 7 de Josué, si yo hubiese sido acá, no hubiese salido corriendo, fui yo, no hubiese esperado la sentencia, ¿sí? ¿Por qué? Porque sé que Dios me dijo de que todo a él le es claro, nada le es oculto. Ahora, se puso tan nervioso y lo peor que pudo hacer acá es esperar a que lo elija, ¿sí? Me dice Dios que de tu familia. Ahí se armó todo. Ahí recién él dijo, no, sí, yo fui, yo pequé, yo hice, pero ya es tarde. Entonces, mire lo que muestra la misericordia de Dios. La misericordia de Dios muestra de que Él ama a quien pone como para presidir algo, ¿sí? Él ama a la persona que pone para presidir. Que la persona erre, que pague sus culpas del pecado, porque dice muy claro la palabra, la paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios es gracia en Cristo Jesús nuestro Señor, pero Él ama a quien puso. Él no pone adelante a alguien que después lo va a odiar o no lo quiere o lo quiso más o menos, ¿sí? Dios ama a la persona que pone para presidir. El ejemplo acá en Jaí es, Dios ama a la persona que pone a presidir, aunque las cosas a veces no vayan bien y la culpa no sea de él, porque en este caso no fue la culpa de Josué, pero pagó la culpa junto con todo. ¿Por qué? Porque él se dolía, cuando mataban a un hermano se dolía, cuando herían a un hermano se dolía. Él habrá dicho, capaz que Josué habrá dicho, ¿por qué no fui yo? ¿O por qué no fuimos todos? Y bueno, hiciéramos mucho y listo, pero no pagamos este gran costo. Pero lo que comprendió Josué, que por más que hubiesen ido todos, el problema no estaba en quién iba, sino el problema estaba en quién pecó. Y ahora vamos a ver una de las cosas que nos enseña la palabra. Entonces, muchas veces nosotros debemos de conocer a nuestros hermanos, por eso no debemos llevarnos por emoción, ¿sí? Cuando usted preside en algún lugar, conozca a su hermano, conozca a su hermano. Hay uno de los defectos que yo tengo, hermanos queridos, lo voy a decir, me da vergüenza, es que yo no puedo ver la injusticia, no sé si es por mi vida o por el hecho de mi vida. Vos me hablás de alguien que te hace injusticia y yo soy el primero en estar ahí y quizás no mido si es verdad o no es verdad, ¿sí? Recién estábamos con un caso con el pastor Javier y el pastor Javier me dice, no, pero acá se ve que hay algo raro, ¿entendés? Entonces necesitamos siempre los hermanos para que nuestras emociones no nos ganen, ¿sí? No lo vamos a hacer igual que David, porque David lo hizo porque pecó él, que le dijo, no, había uno que tenía una ovejita, él necesita muerte, eras vos. No, ese no me gustó, vamos a otro, ¿sí? Pero la cuestión es eso, la cuestión es poder saber que nosotros no debemos de irnos por la emoción. Y ahora vamos a ver que hay un aprendizaje muy lindo eso de no irse por la emoción. Y es bueno que cuando uno preside pueda tener camaradería con los hermanos, pueda tener una unión en hermanos y tenga la facilidad de poder escuchar a sus hermanos. Cuando viene uno le dice, mira que me parece que no, hay que escucharlo. Porque quizás eso hace de que nosotros nos equivoquemos 2 o 3 veces y no quizamos la cuarta. Y capaz que en la cuarta estamos bien. Dice, a causa de la maldad, el amor de muchos se enfriará. Que no se enfríe el amor de nosotros. Que pase cualquier cosa, pero no deje enfriar el amor de usted. Si es necesario, póngase adentro de la salamandra, pero no deje que se enfríe el amor.
Porque si se enfría el amor, no podemos corresponder, ¿sí? No podemos entender por qué Dios trae a personas. Empezamos a seleccionar y esa selección no la hace Dios, la hacemos nosotros, ¿eh? Porque no, alguna vez me dijo uno, bueno, ese que te dijo no le gustaba, pero este no tiene nada que ver. Y eso es lo primero que aprendemos acá. Y lo que podemos aprender nosotros es esto. Dice, confianza en sí mismo. Hemos ganado en Jericó. Cada victoria lleva peligro. Una victoria dada no da poder para ganar otras batallas. Solo Dios da el poder, ¿eh? Cuando nosotros ganamos una victoria, una batalla, no significa que la otra también, sino que debemos consultar a Dios. Y esto es sobreconfianza en la experiencia, se llama. Tener sobreconfianza en la experiencia. En Dios no se es así. En Dios siempre se tiene confianza en lo que Dios hace. La experiencia sirve para que nosotros podamos servirle mejor al Señor, pero no para que podamos decir cuándo sí, cuándo no, sin consultar al Señor. No, esto yo ya lo pasé, ya tengo como 5 o 6 de esto. Yo conozco que, y despreciamos por ahí a alguien que Dios mandó para una tarea muy buena y específica. No, ya de esto tengo, me desayunaba yo con estos mentirosos, pero la cuestión es que no quería Dios que te desayunes, sino que almuerce con lo que Él te mandó. Entonces, la sobreconfianza en la experiencia hace que diga, no, todavía le falta. Si a mí yo, 400 horas de oración por día antes que me levanten como algo, pero no es lo mismo tu experiencia que la experiencia del otro hermano. El otro hermano hace 2 días que entró, pero hace 40 días que ama al Señor y no sabía cómo llegar. Y cuando llegó en esos días derramó todo su amor que estuvo esperando esos 40 años. ¿Y qué le podemos decir? ¿Qué tienes tú si yo a este le quiero dar igual que al otro? Dice. ¿O tienes envidia porque yo soy bueno? Mateo 20. ¿Entiende? Entonces, la cuestión es la experiencia nos da a nosotros el mejor servicio. La experiencia nos da a nosotros el mejor servicio. Pero la mejor visión siempre la tiene Dios. Alabado sea el Señor, porque ahí vamos aprendiendo por qué Jaí cayó, por qué ahí estuvo ahí. Fíjese una cosa después, dice, falta de oración. Cuando no oramos no somos sensibles al pecado. El tiempo de humillarse es el momento de la victoria. Todo. Vio que a veces algunos hermanos se molestan cuando usted le dice eso. Hermano, vamos a hacer esto. Bueno, pará, oro y voy. Pero ya, hermano, si yo te digo que vamos a evangelizar, ¿cómo es que oro y voy? Pero no sé si el Señor por ahí queríamos que vaya a evangelizar nosotros, tiene preparado otro. ¿Entendés? Tomémonos 5 minutos, oramos, le decimos al Señor y cualquier cosa nos va a advertir en el camino, no va a sacar un perro grandote que no saque para el otro lado. Algo va a hacer el Señor, ¿sabe cómo? Entonces, la sobreconfianza en la experiencia no va, ¿sí? Siempre decimos, bueno, 2 minutos, vení acá, Señor, mirá, mi hermano trajo esta propuesta, Padre, ¿qué hacemos? ¿Nos da permiso? ¿Nos da la bendición? ¿Sí? ¿No? ¿Llevamos un tratado? ¿No? ¿Qué hacemos? Entonces, eso es lo que le agrada al Señor, ¿sí? El tiempo de oración con Él, el tiempo de la búsqueda de Él para poder encarar cualquier situación, sea buena, sea mala. ¿Alguna vez oró usted y pedirle permiso al Señor si lo deje a una fiesta? Únicamente yo, ¿no? Pero deberíamos de hacerlo. ¿Sabe que sería bueno también pedirle la bendición para ir a una fiesta? Porque entonces el Señor sí comprendería de que queremos estar en su voluntad. No para las cosas que nos atañe un peligro. Para ir a una fiesta, Señor, me da la bendición para ir a la fiesta porque mi hermano es... ¿Y qué tal si no dice no el Señor? Qué loco, ¿no? ¿Cómo el Señor a una fiesta no nos va a dejar ir? Amén, diga gloria a Dios, porque sabe el Señor por qué. Desobediencia, cuando fueron en contra de Jericó, el mandato era no tocar nada para sí mismo, pero acá no lo había hecho. Una sola persona pecando afectó todo el cuerpo del Señor. Una sola persona pecando afectó todo el cuerpo del Señor. La palabra de Dios usted me va a entender mejor. Un poco de levadura leuda toda la masa. Yo sabía cómo le cambiaban acá, o si no lo que decía abuela, ¿no? Mira que una sola manzana podrida en el buen cajón echa a perder toda la manzana. Te decía así, ¿no? Y vos decías, pero es mi amigo, tan malo puede ser mi amigo. Y te decía así, bajar los anteojos. Dice, mire que uno solo necesita, Pero bueno, eso es lo que nosotros debemos. Por eso es que nosotros debemos de honrar a los que presiden, ¿sí? No por un capricho o no porque se cree Alain Delon, el hermano que está ahí, ¿sí? O Jennifer López. No es eso, no es la intención de que nosotros digamos, sino porque sabemos que Dios lo escogió para eso.
Se trata de eso. El día en que te toque a vos, te va a gustar también que tus hermanos tengan ese sentir, es decir, Dios lo escogió a él. Ahora, la pregunta, si vos no querés corresponder al que te preside, es decir, Señor, yo también puedo presidir, amén que podés presidir. Preparate y vas a ver cómo el Señor enseguida te saca para campo a presidir. A él le encanta dar trabajo a todos. Así que no es que simplemente vos no podés, pero al hombre o a la mujer, al varón o a la varona de guerra que pone para presidir, hay que respetarlo, ¿sí? Y es así como entonces en ese conjunto de misericordia Dios va seleccionando. No te preocupes que si vos haces eso no vas a quedar mucho tiempo detrás de las ovejas. El Señor enseguida te va a tirar acá y te va a decir, tengo un trabajito hermoso para vos. El pecado es confesado. La confesión es absolutamente necesaria para seguir. Si no, no va a haber perdón. Abandono del pecado, eliminarlo. Acán y toda su familia fueron destruidos. El pecado tiene que ser abandonado o seguiría molestando. No hay misericordia para el pecado, no para el hermano. No van a ahora lo quemamos al hermano, me dijo el siervo que hoy lo quemamos al hermano y a toda su familia. No, lo que está hablando acá del pecado. El pecado, una vez que está como pescado y se descubre como pecado, no tiene que estar más. ¿No? Le gustó, no, siervo Santucci, no se puede quemar a las personas. Bien. Entonces, el tema es esto, el tema una vez que sabemos que alguien pecó, llamarlo al hermano que pida perdón, restituirlo, pero ese pecado nunca más. ¿Sí? Debe de llevar una disciplina, amén. No titubee con la disciplina va a hacer que el hermano crezca, la disciplina va a hacer que el pastor de los pastores lo restaure, ¿sí? Yo quizás tengo un afecto con él y vio como cuando usted quiere a su hijo y rompió algo. Y capaz que Dios, no. Un poquito más duro, ¿entendés? Entonces, ¿qué va a hacer? ¿No? Un mes va a estar disciplinado. ¿Cuánto? 2 horas por día. Y cuando lo restaure entonces el Señor, Él va a saber lo que es y va a sacar más frutos. Y nosotros vamos a estar confiados, que el pobrecito lo agarré justo al pastor José Gatica. ¿Entendés? Pero bueno, la cuestión es que está al lado mío. La cuestión es esto, es cómo saber, cómo tratar nosotros con el pecado. Sabemos que el pecado no es de Dios, ¿sí? Entonces, pecamos, sí, pecamos, pero no es de Dios. Dios se enoja con nosotros, pero más con el pecado. Entonces, tratemos de eso, tratemos que cuando sabemos que hay pecado, hay confesión y limpieza. Así podemos seguir. Fíjese que pasó algo muy lindo, no sé si ustedes se acuerdan. Después de haber encontrado las causas y de haber corregido, los israelitas volvieron en contra de Jair. El enemigo pensaba derrotarlo otra vez, pero no tomaron en cuenta que ahora Dios estaba con ellos. El hombre obediente, libre del poder del pecado y dependiente del Señor, es invencible. ¿Cómo me gusta esa palabra? ¿No? Los hijos de Dios somos invencibles. Aunque nos arrastremos de dolor ahí, somos invencibles. Usted tiene que ir con una pata menos, pero tiene que seguir haciéndole la guerra al diablo, ¿sí? Mejor con una pata en el hombro entrar allá en la presencia del Señor que enterito andar corriendo al diablo. No. Usted déjese ahí. Siga para adelante. No se me quede. Así lleno, como es que decía mi abuela, las uñas llenas de tierra como peludo batatero, pero no me voy a quedar, voy a seguir así. Y el que se agarre de los pelos sea el otro, no nosotros, ¿sí? Por eso, ¿se acuerda lo que dice? Roca mía y castillo mío, dice. El Señor es roca mío y castillo mío. Aseverar eso es decir, ¿quién puede contra una roca? ¿Quién puede contra un castillo? Nadie. Entonces, si Él es mi castillo, mi roca, aunque me golpee 60 veces, 70 veces voy a estar con el Señor. Y esos son los que usa para derribar los Jericó, los Jaí. Eso es lo que usa ¿para qué? Para que el diablo no solamente tenga miedo, sino retroceda. Y eso es lo que hace falta. Porque de quejarse y de mirar lo que el diablo trabaja en las personas, estamos pero llenos. Pero de quién hacerle frente y hacerle retroceder, es ahí donde no hay, ¿sí? Entonces, necesitamos más de los que hacen retroceder al enemigo. Que cuando usted salga de su casa por estar con el Señor, grite el pecado, se vayan las tinieblas, aunque sea a las 12 de la noche salga el sol. Pero algo tiene que suceder en su vida. Usted es sobrenatural, usted es nacido de nuevo, nacido de una celestial, nacido de una Jerusalén que todavía no se ve, pero va a bajar y usted va a poder habitar ahí. Eso es vivir en la promesa de Dios. Entonces, en lo que no sabía Jair ahora cuando venía nuevo, decía, esto no pasa nada, ya los derrotamos, ahora por más que vengan más, los derrotamos. Pero si usted mira bien, hasta Dios le dio la estrategia. Le dijo, no vayan todos juntos, ¿sí? Escóndanse en alguno en un costado, nosotros vamos hasta ir hasta ahí, nos vamos a mostrar, ellos nos van a seguir y cuando nos sigan, ellos van a estar todos los hombres de guerra siguiéndonos, ahí vayan y tomen la ciudad. Lo hicieron así. O sea, ni siquiera el diablo sabía cómo lo iba a derrotar ahora.
Cuando se dieron cuenta, dice la palabra de Dios, que había humo en la ciudad, miraron para allá y se encontraron entre los dos frentes. Perdieron la guerra. Mire lo que es esto. Entonces, ¿qué es lo que dice el Señor? Una vez que están conmigo, ustedes tienen las estrategias del cielo. Usen las estrategias del cielo. No se deje apichonar por nadie, ni tampoco usted se crea que no puede usar las estrategias. Use las estrategias que Dios le dio. Usted sabe cómo es el barrio donde está, la ciudad donde está, la nación donde está. Entonces usted tiene que pedirle al Señor que le diga, ¿cómo hacemos ahora? Yo fallé, pero me puse a cuenta con vos. ¿Cómo hago ahora para seguir avanzando? El Señor le va a decir, vos no te preocupes, hace allá un evento y que vayan allá y que se burlen allá de ahí, y tus hermanos estén orando y ayunando, vas a ver cómo se va a derribar todo. Cuando vos vengas del evento, va a estar todo limpito de toda tiniebla. El Señor sabe cómo hacerlo, mis hermanos queridos, y eso es lo bueno, saber cómo vencer a Él. Entonces, simplemente tuvieron una derrota hasta que terminó el pecado. Terminó el pecado, no hubo más derrota. Esa ciudad que le trajo vergüenza, ahora sí podían de nuevo los demás darse cuenta de que Dios seguía con este pueblo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esto le trajo obviamente un precio, y ese precio ahora debería saber cómo Dios hacer que se remedie y no esté más. Por eso el Señor hizo algo muy lindo y le hizo acordar justamente a Josué lo que debería hacer para que esto no suceda más. Y le dio la ley de la libertad. ¿Sí? La ley de la libertad significa que había algo ahí. Había el costo de pagar de la derrota de Jaí. Dice, la derrota de Jaí costó muy caro, los muertos y también su fama frente al enemigo de no ser invencibles. Después de haber ganado la victoria de Jaí, habiéndose arrepentido, Josué le llevó al valle entre el monte Ebal y el monte Gerizim para asegurar de que Israel no tuviera otra derrota. Está aproximadamente 50 kilómetros al norte de Gilgal, donde empezamos a ver nosotros las enseñanzas. Allí Josué dividió las tribus, poniendo 6 de un lado al monte Gerizim y 6 del otro lado al monte Ebal. Mire una cosa, vamos a leer primero, antes de poder darle algunos temas acá, Deuteronomio capítulo 11, por favor. Un poquito más atrás, Deuteronomio capítulo 11. Mire lo que dice Deuteronomio capítulo 11 versículo 29. Usted tiene que encontrar, porque alguien le puede llegar a preguntar a usted, y qué mal si no sabe responder. Si lo llevó entre el monte Ebal y el Gerizim, ¿cuál era el monte de la bendición y cuál de la maldición? Y usted no le va a saber decir dónde está eso, y está acá. Deuteronomio capítulo 11 versículo 29. Dice así, y cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra a la cual vas para tomarla, pondrás la bendición sobre el monte Gerizim y la maldición sobre el monte Ebal. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, donde le preguntan a ustedes, Deuteronomio capítulo 11, versículo 29, les mandó el Señor ya por Moisés, dónde debían de poner uno y el otro. Entonces, acá, después de esta derrota, dijo Josué, tengo que hacer algo. Tengo que poner la ley para cual ellos ahora se aseguren siempre la victoria, para que no vengan derrotas, porque yo necesito de que comprendan qué es lo que sucede. Entonces yo tuve un mandato, Dios le dio un mandato a mi siervo Moisés, ese siervo me lo dijo a mí también. Entonces ahora lo debo hacer para que todos comprendan. Ahora fíjese una cosa, puso la bendición en el monte Gerizim y la maldición en el monte Ebal, ¿sí? En el medio estaba el arca de la ley. Pero mire usted esto, el monte Ebal mide 940 metros, ¿sí? De alto, y el monte Gerizim mide 881 metros, o sea, 59 metros menos que el otro monte. El monte Gerizim mide 59 metros menos que el monte Ebal. Ahí, monte Gerizim, monte Ebal. Ahora, la cuestión es, ¿por qué el Señor hizo que el monte de la bendición sea más bajo que el monte de la maldición? ¿Sí? Porque no tuvo tiempo de elegir dos montes que estén iguales, no había. Entonces puso ahí. Pero ¿por qué puso en el más bajo la bendición y en el más alto la maldición? Porque a la vista de los hombres no importaba lo grande que sea la maldición, sino lo importante es la porción de Dios que tuviese la bendición.
Y esto mismo lo demostró cuando David volteó a Goliat. Entonces, no importa lo alto que ven los ojos los hombres, una maldición o algo que viene en contra, sino lo importante es dónde está la bendición. Y donde está la bendición nunca, nunca, nunca es más bajo que la maldición. ¿Sí? Por eso eligió justamente un monte más bajo para poner la bendición y el monte más alto para poner la maldición. Eso es lo primero que usted tiene que saber, ¿sí? Que Dios hace esas cosas para que sepa que donde está Dios, siempre más alto que donde los hombres creen que pueden ver las cosas altas. ¿Sí? Por eso él dice, él va a allanar todo. Donde está él se allana todo. Y fíjese una cosa, en este monte muy particular hay una parte en la Biblia que si usted le presta atención, parecería de que un hombre por dolor va y dice una maldición en el monte de la bendición, pero no es así. A ver, antes de leerlo, por no me entender. En la Biblia hay una porción que dice que un hombre por dolor, porque mataron a sus 70 hermanos, va al monte de la bendición y parecería que proferiría una maldición en un monte equivocado, pero no es así. Córrase un poquito, Jueces capítulo 9, por favor. Jueces capítulo 9. Versículo 7. Jueces capítulo 9, versículo 7. Acá vamos a ver a Jotam. Jotán era el hijo de Gedeón, que lo llama Jeroboal ahí, ¿sí? Un medio hermano, un hermano de una sirvienta, Abimelec, se quiso poner por rey, y para ponerse por rey mató a 70 de los hermanos de Jotam, o sea, 70 de los hijos de Gedeón, sobre una misma piedra. Y después se puso como rey. Y cuando el único que quedó, el único hijo de Gedeón que quedó vivo, se enteró, fíjese lo que hizo, lo que hizo este hijo de Gedeón cuando se enteró que el otro era rey, habiendo matado a sus 70 hermanos. Y dice así, Jueces capítulo 9, versículo 7. Y cuando le dijeron a Jotán, fue y se puso en la cumbre del monte Gerizim, que el monte Gerizim, ¿qué era? El de la bendición, ¿no? Bien. Y alzando su voz, clamó y le dijo, oídme varones de Siquén, y así oiga Dios. Fueron una vez los árboles a elegir rey sobre sí, y dijeron al olivo, reina sobre nosotros. Mas el olivo respondió, he de dejar mi aceite con el cual en mí se honra a Dios y a los hombres para ser grande sobre los árboles. Y dijeron los árboles a la higuera, anda tú, reina sobre nosotros. Y respondió la higuera, he de dejar mi dulzura y mi buen fruto para ir a ser grande sobre los árboles. Y dijeron luego los árboles a la vid, pues ven tú, reina sobre nosotros. Y la vid le respondió, he de dejar mi mosto que alegra a Dios y a los hombres para ir a ser grande sobre los árboles. Dijeron entonces todos los árboles a la zarza, anda tú, reina sobre nosotros. Y la zarza respondió a los árboles, si en verdad me elegís por rey sobre vosotros, venid abrigaos bajo mi sombra, y si no, salga fuego de la zarza y devore a los cedros del Líbano. Ahora pues, si con verdad y con integridad habéis procedido en hacer rey a Abimelec, y si habéis actuado bien con Jeroboal y con su casa, y si le habéis pagado conforme a la obra de sus manos, porque mi padre peleó por vosotros y expuso su vida en el peligro para librarlo de la mano de Medián, y vosotros habéis levantado hoy contra la casa de mi padre, y habéis matado a sus hijos, 70 varones sobre una misma piedra, y habéis puesto por rey sobre los de Siquén a Abimelec, hijo de su criada, por cuanto es vuestro hermano. Si en verdad y con integridad habéis procedido hoy con Jeroboal y con la casa, que gocéis de Abimelec y él goce de vosotros. Y si no, fuego salga de Abimelec que consuma a los de Siquén y a la casa de Milo. Y fuego salga de Siquén y de la casa de Milo que consuma a Abimelec. Gloria sea al Señor. Fíjese que parecería que se equivocó Jotán, porque para decir eso tendría que haber subido al otro monte, al monte de la maldición. Pero mire cómo es esto, porque en realidad no lo estaba maldiciendo, sino estaba pidiendo justicia. Y la justicia justamente viene del lado donde está la bendición, donde está Dios,
Dios no está del lado de la maldición, sino de la bendición. Él escogió el lugar exacto para pedir justicia. Y es así como nosotros debemos de saber, ir al lugar exacto para pedir justicia, no maldiciendo ni en el lugar de la maldición, sino en el lugar exacto donde se pide justicia, en el trono de la gracia, delante del Señor, en oración, en ayuno, sin venganza, sin rencor, sino diciéndole que si siempre han obrado bien, que Dios los bendiga, pero si no, que el Señor se encargue de las cosas que deba hacer. Por eso ese monte era tan especial. Por eso esos montes justamente fueron elegidos y porque en el medio fue puesta el arca de la alianza. Dice así, y Simeón, Leví, Judá, Isaacar, José y Benjamín estaban del lado de la bendición. Rubén, Gad, Aser, Zabulón, Dan y Neftalí del monte Ebal, de la maldición. ¿Por qué eligió ese valle? Hay acústica natural, es el lugar donde Dios prometió a Abraham la tierra de Canaán, está el pozo de Jacob ahí, Jesús habló allí con la samaritana. Dice, el altar fue revocado allí, escrita la ley de Moisés, el arca quedó en el centro del valle. A pesar de que vivimos en la gracia, hay reglas y mandamientos que debemos de guardar en la vida cristiana. ¿Se acuerda usted lo que dice 1 Corintios capítulo 9, versículo 27? Que Pablo decía, no golpeo al aire, ¿sí? Sino golpeo mi cuerpo, dice. No vaya siendo de que yo, habiendo sido heraldo de muchos, quede descalificado. Entonces lo que nosotros debemos hacer, la ley es un heraldo, y ese heraldo siempre está, porque la ley era buena, santa y justa. Entonces el heraldo, la representación de la ley es Jesús. Y nosotros seguimos teniendo ese heraldo sobre nuestras vidas. Por eso es que cuando está el arca en el medio, nosotros debemos saber, cuando la presencia de Dios está en el medio, debemos saber de qué lugar debemos estar siempre. Por eso Dios que le daba ahí la ley de vida, la ley que podían elegir, la ley que estaba justamente Dios en el medio para que vea dónde eligen, para que ya no haya los errores que había antes. O, a ver, aquel que no quiere estar conmigo no esté. Dice, Cristo terminó con la sentencia de la ley, pero no con su estandarte. La ley figuraba algo, la ley figuraba justicia, la ley figura libertad, la ley figura sanidad, la ley figura de parte de Dios, la obra que está en nosotros, pero que se hace a través del Espíritu Santo. Nosotros no podemos cumplir la ley, pero el Espíritu Santo sí cumple la ley, porque todo lo que estaba escrito en la ley era bueno. No hay manera que no se cumpla. Ahora, no en nosotros, no podemos cumplirla, pero sí el Espíritu Santo en nosotros, porque Cristo la ganó, la cumplió. Y eso es lo que debemos comprender. La ley fue escrita sobre el altar, el lugar donde se derramaba la sangre, dice. La ley tiene que ser cumplida por nosotros, o sea, no nosotros ni por nosotros, sino por el Espíritu Santo. El creyente no debe mirar la ley solamente como una obligación, sino como un deleite al poder cumplirse en él. La palabra de mi Padre, en Cristo la cumplimos. Entonces, por eso es que él le daba esta alternativa. ¿Sí? Le dio la ley de vida en la cual puedan decidir. Cuando el hombre tiene fresca en su mente y en su espíritu la palabra de Dios, deleitándose día y noche en ella, será muy difícil encontrarse en derrota, pero debe dejarla siempre en su corazón. Si se aleja de ella, no va a poder justamente tener una elección de bendición. Y eso es lo que le enseñaba acá. ¿Qué le enseñaba? Ustedes quieren tener una elección, he acá el momento justo. Pongo el arca, mi presencia en el medio, acá está el monte de la maldición y el monte de la bendición. Decidan ustedes, ¿qué es lo que decía siempre el Señor? He puesto la vida y la muerte, ¿no? He puesto cada uno a su lado, elijan ustedes, pero el Señor tan piadosamente le decía, pero elegí la vida. Entonces, les doy la opción, desde ahora en adelante le decía, no quiero más derrota. Pero aquel que no quiera estar en el triunfo de Cristo se puede ir para el otro lado. Aquel que no quiera venir conmigo, con las huestes de Dios, se puede correr del otro lado. Les doy la oportunidad de que ahora tengan el monte de la maldición. ¿Saben lo que le espera ahí? Sin Dios sabemos lo que nos espera. Pero también necesitaba decir, no quiero otro Acán. No quiero que el pueblo sufra una derrota por uno que quiere estar del lado de la maldición. No, váyase solito. La presencia de Dios está acá. Entonces ahora le dice, acá está la ley, acá está lo que dijo ahí. Acá ustedes saben lo que dijo, que si le obedecemos a Dios, todas estas cosas buenas nos van a pasar. Pero si no le obedecemos a Dios, todas estas cosas malas nos van a pasar.
pero Dios no obliga a nadie a estar justamente donde no quiere. Entonces, si hay otro Acán, hágame el favor, vaya al monte Ebal, ¿sí? Y si nadie quiere ser como Acán, sigan el monte Gerizim. Y eso es lo que nos dice el Señor. El que quiera vivir piadosamente en Cristo Jesús, vaya entonces del lado de Cristo. El que no quiera vivir en Cristo, vaya del lado del mundo. Pero no hay opción para quedarse en el medio. No puedo estar yo cavilando. No caviléis en las dos piernas. ¿Sabe qué significa cuando dice eso, no caviléis? No rengué de las dos piernas. Es imposible renguear de las dos piernas. Cuando se renguea de a una, no de las dos. Por eso le dice, no renguee de la misma pierna, hay una versión que dice. No quieren hacer lo imposible con tal de estar bien en los dos lados. O estén bien de un lado o estén bien del otro, ¿sí? La palabra de Dios dice, no se puede amar a dos señores, porque amará más a uno y dejará más al otro. No se puede amar a Jesús y amar al otro, no se puede, ¿sí? No podemos, entonces estamos de un lado. Y eso es lo que hace la ley de vida. Lo que le marca acá la ley de vida es exactamente eso, que ellos debían elegir. Dice, a ver, cuando el hombre tiene fresca en su mente y en su espíritu la palabra de Dios. Qué buena es esta frase, me gusta. Cuando el hombre tiene fresca en su mente y en su espíritu la palabra de Dios. Todo a la Biblia nos enseña que nosotros debemos tener siempre fresca en nuestras vidas su palabra. Toda nuestra meditación debe ser en su palabra, pero quiero que entienda bien, no porque nosotros somos esclavos de una letra, porque hemos comprendido que nos llamó a libertad, y como nosotros no sabemos qué es esa libertad, la única manera de entender esa libertad es leyendo su palabra, ¿me entiende? Si yo no leo su palabra, fue llamado a libertad, pero mi obra me van a llevar al libertinaje, porque yo no sé cómo usar esa libertad, ¿sí? Entonces, para que esa libertad permanezca en mí, tengo que ir al manual de vida para saber cómo usarla. Porque yo digo, no, fui llamado a libertad, entonces ¿puedo ir y hacerle mal a mi hermano? Si yo fui llamado a libertad, entonces vengo y miro y digo, no, ama a tu hermano. Uy, no, pero esta libertad no me deja hacerle mal a él. ¿Entiende? Entonces, esta libertad, la ley de la libertad, significa de que Dios le dijo cómo deben vivir en esa libertad. Para que ellos puedan comprender que la ley no era mala, que la ley justamente venía para que ellos tuviesen el estandarte que se merecían. ¿Cómo se vería entonces ahora? ¿Cómo sacaba este grupo de preciosa hueste de Dios la mancha que le quedó ahora en el emblema de Judá? ¿Se acuerda usted de cuando lo sacó del desierto? Iban todos ordenados, cada uno tenía una bandera, ¿se acuerda? Uno iba al este, el otro al oeste, el otro al norte, el otro al sur, el arca en el medio, uno tenía una bandera, la bandera de Judá que tenía el león. ¿Cómo le saca la marcha ahora al emblema de que iba adelante, al principal? Por eso ellos debían comprender, ahora hermanos queridos, tienen una ley de vida, una ley de libertad, una ley de elección, ¿sí? No hagan caer a sus hermanos. Eso es lo que le estaba diciendo. No hagan caer a sus hermanos, ¿sí? Bien. Vamos a ver ahora algo que fue necesario también, y que es la estrategia del enemigo astuto. Porque inmediatamente, si usted mire, pásese a Josué capítulo 9, va a ver que a pesar de que ellos aprendieron esta ley de libertad, que fue muy clara, ¿sí? La lectura de la ley en el monte Ebal, dice, ¿no? Capítulo 8, versículo 30, por si usted quería saber dónde está, ¿sí? Capítulo 8, versículo 30, dice, la lectura de la ley en el monte Ebal. Yo creo que es un poco escalofriante, ¿no? Cuando usted lee eso y dice, uy, yo ni loco estaría de aquel lado. Pero la opción que le daba Dios era eso, hermano querido. No quieren estar del otro lado, estén de este lado, yo los amo, pero sigan los pasos que están de este lado. ¿Sí? No pueden estar de este lado con los pasos del otro. Entonces Dios se lo hizo bien figurativo, mi presencia en el medio. No podés estar allá, pero cumpliendo la ley de acá. No te va a servir. Y no podés estar acá cumpliendo la ley de allá. No te va a servir. Es totalmente contrario. Por eso se le llamó la ley de la libertad de elegir, la libertad de no hacer caer a tu hermano. ¿Se acuerda que antes la ley decía, aquel que coma la uva verde, dice, acuérdese, el refrán era que los padres comían la uva verde y los hijos tenían la dentera, pero no será así.
Ahora el que coma la uva verde se tendrá la dentera. El alma que pecare, esa morirá. Como diciendo, no va a tener la culpa tu generación, porque quizás tu generación busque a Dios, y quizás tu generación vaya al monte Jerezín, aunque a vos te gustó quedarte en el monte Val. Entonces, por eso le llamaba la ley de la libertad de elección. Señores, estamos acá en el medio. No tiene que haber más derrota. De hecho, después si usted lee va a ver que no hubo más derrota, ¿sí? Entonces, no va a haber más derrota. Y de hecho, la gran campaña que hizo él y que tuvo un momento en el centro, en el sur y después hacia el norte, nos damos cuenta de que no hubo derrota ¿hasta cuándo? Hasta que Josué fue viejo. Cuando él fue viejo, cuando le dijo el Señor, ya vos sos viejo, pero queda mucho todavía por repartir, cuando él le dijo, quédate quieto, ahí empezaron otra vez los problemas. Pero desde esta ley hasta que Josué no fue viejo, no hubo más derrota. Entonces, otra vez de nuevo, debemos de saber nosotros a quién elige el Señor para presidir, porque es ahí donde no va a haber derrota, ¿sí? Vamos a ver la estrategia del enemigo astuto, dice. Constantemente luchando para conquistar la tierra de Dios nos ha dado. Una batalla ganada no significa una guerra victoriosa. Tampoco una batalla perdida significa que todo está mal. Por la oración se descubre la causa de las derrotas, pero necesitamos más que oración para recuperar el territorio perdido. Fe en el comandante y obediencia al comandante son secretos de la vida victoriosa, porque la ley es dada no para admirarla, sino para obedecerla. Note la estrategia de Josué en sus campañas de guerra. Primero, abrí paso entrando en Canaán en el centro. Segundo, dando vuelta hacia el sur, eliminando puntos de resistencia. Tercero, yendo al norte. Nosotros necesitamos usar estrategias divinas. Estas estrategias divinas demandan disciplina, acciones planeadas y coordinadas y unidad de propósito. Vamos de nuevo. A ver, para hacer algo nosotros, vuelvo a decirle, no vamos a poder hacerlo solos primero, hermanos queridos. Necesitamos estrategia divina por sobre todas las cosas. Consulte a Dios siempre, ¿sí? Que esa sea la letra chica de nuestra vida. Consulte a su médico siempre, consulte a Dios siempre. Segundo, demanda disciplina. Para ir y conquistar algo tenemos que ser disciplinados, ¿sí? Saber de que si vamos a conquistar algo y Dios nos puso en el corazón, hay que cumplirlo. No se puede hoy sí, mañana no, pasado sí, pasado no, pasado sí. Bueno, lo que no está ya está, si ya pasó. Disciplina tenían ellos, ¿sí? Vamos a orar de acá hasta que Dios nos diga, oremos de acá hasta que Dios nos diga. No, oramos de acá hasta que Dios nos diga, mañana nos cansamos. Ya era mucho, tanto no, ¿eh? Dice, acciones planeadas y coordinadas. Planeadas y coordinadas, hermanos queridos. Va a salir un grupo a evangelizar, el otro grupo quédese orando por el que va a evangelizar, ¿sí? No es que todos tenemos que estar allá, delante del telón. Detrás del telón de todo escenario están los mejores, porque esos se fijan de que esté todo en orden. Entonces, van un grupo a evangelizar, otro grupo quédese a orar, ¿eh? Planificadas, estrategia. ¿Qué hacemos? Salgo un grupo primero a mirar a ver qué hay en el barrio donde vamos a predicar. ¿Qué hay en el barrio donde vamos a predicar? ¿Qué predomina en ese lugar? El Gauchito Gil, la Virgen de Satanudo, San Cipriano, San Jorge. ¿Qué hay? Hay ofrendas de umbanda, de quimbanda, pochoclo, estatua de yeso, de mujer, de hombre. ¿Podemos salir a mirar un poco? ¿Qué hemos visto? Haga cuenta, ve, yo salgo 2 cuadras para allá, vos 2 para allá y 2 para allá. Y venimos y dijimos todo, che, está lleno de la Virgen María. Bueno, entonces hay sincretismo. Entonces, ¿qué? El grupo que se queda a orar, ore para que se rompa el sincretismo, para que se rompa la maldad de toda religiosidad, mientras nuestros hermanos están dando tratadito diciéndole Dios te ama. El embote que el enemigo puso en la mente para que no le brille el evangelio de Dios es destruido por la oración de los santos y la presencia del Espíritu Santo que usted lleva. Acciones coordinadas, ¿sí? Dios quiere eso, Dios ama eso, Dios apoya eso. ¿Por qué? Porque ahí está la unidad del propósito, la unidad del propósito. No todos tienen que poner la cara ante las personas, pero sí todos debemos poner la cara ante el Señor. Unidad de propósito le está enseñando. ¿Por qué? Porque ahora vamos a ver que el enemigo también tiene esas cosas y muchas veces no nos damos cuenta y son los que se nos pegan al lado nuestro.
unidad de propósito. Acuérdense, es tan importante como el que va y predica, como el que va y lleva un tratado, como el que va y el que ora. Son todos importantes en la casa del Señor, porque hay una unidad, ahí es un batallón, ahí se van juntos, ¿eh? En el medio de un batallón, ¿sabe lo que hay? Un rancho donde se hace mate cocido. Y usted dice, ¿para qué llevan a la guerra algo que no tira nada ni mata nada? Pero sí le da de comer a los que tiran y matan. Entonces el que hace el mate cocido es tan importante como el que está ya combatiendo. Unidad, entonces, unidad de estrategia, unidad de propósito. De esa manera nadie se siente menos. Sí, uno preside, pero todos son importantes y todos son iguales. Escena bíblica, Josué capítulo 9. ¿Sabe de qué habla? Fíjese un poquito, le voy a leer un poquito. Busque Josué capítulo 9. Dice astucia de los gabaonitas. Me gusta, porque yo hablo y el hermano Belco tiene C. Eso está bueno. Ahí estamos. Escúcheme. Cuando oyeron estas cosas, todos los reyes que estaban al otro lado del Jordán, así en las montañas como en los llanos y en toda la costa del mar grande delante del Líbano, los heteos, amorreos, cananeos, fereceos, heveos y jebuseos se concertaron para pelear contra Josué e Israel. Mas los moradores de Gabaón, cuando oyeron lo que Josué había hecho a Jericó y a Jaí, usaron astucia, pues fueron y se fingieron embajadores y tomaron sacos viejos sobre sus asnos y cueros viejos de vino, rotos y remendados, y zapatos viejos y recocidos en sus pies, con vestidos viejos sobre sí, y todo el pan que traían para el camino era seco y mohoso. Imposible, unos lincheras de primera se habían hecho, ¿entendés? No había mejor linchera lo que estaban ahí. Recocidos sus zapatos sobre estaban puestos, o sea, los que lo cosieron ahí, perfecto. Pero dice acá, y vinieron a Josué al campamento en Gilgal, y le dijeron a él y a los de Israel, nosotros venimos de tierra muy lejana, haced pues ahora alianza con nosotros. Y los de Israel respondieron a los hebeos, quizás habitáis en medio de nosotros, ¿cómo pues podemos hacer alianza con vosotros? Ellos respondieron a Josué, nosotros somos tus siervos. Y Josué le dijo, ¿quiénes sois vosotros y de dónde venís? Ellos respondieron, tus siervos han venido de tierra muy lejana por causa del nombre de Jehová tu Dios, porque hemos oído su fama y todo lo que hizo en Egipto, y todo lo que hizo de los reyes de los amorreos que están al otro lado del Jordán, a Sehón, rey de Hesbón, y a Og, rey de Basán, que está en Astarot. Dice, por lo cual nuestros ancianos y todos los moradores de la tierra nos dijeron, tomad en vuestras manos provisión para el camino e id al encuentro de ellos y decidle, nosotros somos vuestros siervos, haced ahora alianza con nosotros. Este es nuestro pan, lo tomamos caliente de nuestras casas por el camino el día en que salimos para venir a vosotros. Helo aquí ahora ya seco y mohoso. Estos cueros de vino también los llenamos nuevos. Helos aquí que ya rotos también. Están nuestros vestidos y nuestros zapatos, están ya viejos a causa del largo camino. Y los hombres de Israel tomaron las provisiones de ellos y no consultaron a Jehová. Eran vecinos. Para que usted sepa, estaban 4,5 kilómetros nada más de donde estaban ellos. ¿Pero qué hicieron? La astucia. Se consiguieron pan viejo, se vistieron de lince, se cosieron. Venimos de muy lejos, le dijeron. ¿Y esto qué es lo que hicieron mal? Miraron las circunstancias. Y dice justamente el versículo 14, y no consultaron a Jehová. Era más que obvio. Óigame, don Dios, ¿no ve que tiene todo roto? Tan todo roto, que mirá hasta el pan que estaban ahí. ¿Cómo vamos a sospechar nosotros? 4,5 kilómetros nada más estaban ellos. Estaban ahí cerquita. Entonces, ¿qué miraron? Las circunstancias. Vamos a ver un poquito y ya le voy a decir por qué no miramos las circunstancias. Su llegada al campamento de los israelitas, su condición exterior, su cuento. Miraron su condición interior y escucharon su cuento. No dijeron nada de la victoria en Jericó ni Jaí. ¿Por qué? No dijeron nada porque si decían sabían que estaban del otro lado del Jordán. No le dijeron nada, le nombraron del otro lado del Jordán, como que sabían que era lo que era viejo, no lo que recién pasó. Pero ellos se asustaron por Jericó y Jaí, no se asustaron por Basán, por el otro lado. Dice,
ellos declararon con respeto y creencia en el Dios de los israelitas. O sea, a causa de tu Dios, porque nosotros creemos en tu Dios. Escuche bien lo que está diciendo. El acuerdo, quedaron de acuerdo en que los israelitas iban a estar en paz con ellos y defenderle. ¿Sabe lo que hicieron los israelitas? Defendieron a sus enemigos, defendieron a los que Dios le dijo que mataran. Dios le dijo que no quede nadie del otro lado. Esto hicieron un pacto para defenderlos. Fueron en contra de la palabra de Dios por no consultarle a Dios. Ahora, escúchenme una cosa. Si bien ellos después quedaron, en realidad no tenían ganas de hacer guerra porque quedaron como los leñadores los que llevaban agua, ¿sí? Pero ellos se comieron el cuento por no consultar a Jehová. Imagínense esto, antes de hablarle de Satanuski. Imagínense que uno de ellos, ¿no? Habría dicho, espérenme, 2 segundos que están, 2 segundos, está bien, está todo bien. Y me venga mi hermano José acá y me diga, escucha, Horacio, vamos a agarrar 2 minutos. Y estemos orando allá y me diga, viven acá a la vuelta. ¿Qué? Sí, me dijo Dios de que viven acá a la vuelta. ¿Cómo que viven acá a la vuelta? Me dijo Dios, anda a decirle a Dios, ¿qué quiere que le haga? ¿Cómo hubiese sido distinto el asunto, no? Pero no, ellos miraron la circunstancia, y al mirar la circunstancia, como ellos ya habían ganado, le dijeron a causa de tu Dios, se inflaron, Se inflaron y dijeron, mirá cómo nos respeta, mirá cómo yo tengo el poder del Señor, mirá cómo vienen acá que yo los cure. ¿Cuánto hay afuera hoy para recibir sanidad? Y pastor, siervo, tenemos una hilera de 50 metros que están ahí. Cómo es el poder de Dios, cómo me está usando, ¿no? Nadie preguntó, de los 50, ¿cree alguno en Dios? Satanás siempre tiene su estrategia. No es un ataque frontal, escúcheme. Satanás siempre acude a lo sutil. Y escuche, no seas fanático, te dice Satanás. No seas cuadrado, te dice Satanás. ¿Sí? Debe conformarse siempre con lo menos, te dice Satanás. ¿Y sabe qué es Satanás? ¿Cómo se muestra ante los ojos de los hijos de Dios? Se muestra religioso. ¿Sabe por qué? Porque él cree en Dios. Dice la palabra de Dios que los demonios creen y tiemblan. Él cree en la Biblia. Porque, ¿cómo le leyó la Biblia a nuestro Señor Jesucristo en el desierto? ¿No? Porque la palabra dice, tírate del pináculo, ¿te acuerdas? ¿Sí? Entonces él cree en la Biblia. Él cree en el Cristo resucitado. ¿Por qué? Porque él lo vio. Él sabe mejor que nadie de que Cristo resucitó. ¿Por qué él lo vio? Porque él lo venció cuando resucitó. Dice, los gabaonitas entraron en el campamento por simpatía. Son peregrinos como nosotros, pobrecitos. Ellos querían formar una alianza. El enemigo sabe que no puede ganar luchando. Entonces, ¿qué dice? Si no podemos ganarle, entonces vamos a unirlos con ellos para derribarlos desde adentro. Mi pregunta es, ¿tenés algún gabaonita en la iglesia? Y fíjese cuáles son los gabaonitas de hoy. La nueva era. ¿Sabe usted cómo hace la nueva era? Usted no va a encontrar ninguna iglesia de la nueva era. ¿Sabía usted? Porque la nueva era no tiene iglesia. ¿Sabe dónde tiene las iglesias en la nueva era? En el evangelio. ¿Sabe cómo hace? Se mete sutilmente. Dice que cree en Dios. Y aún da manifestación de que cree en Dios. Y después te trae el modernismo a la iglesia. ¿Sí? ¿No sabías vos? Bien. Lo solo Jesús. ¿Usted encontró alguna iglesia lo solo Jesús? Sí. Los del nombre. Pero ¿sabe qué? Ellos actúan también en su iglesia. Le hablan de Jesús a las personas y creen que son de Jesús, y después niegan la Trinidad de Dios dentro de la iglesia evangélica, ¿sí? Visión G12. ¿Sabe cómo trabajan la visión G12? ¿Sí? Más allá de que piden muchísima plata por todos lados. ¿Cómo hacen? ¿Sí? Dice de que usted tiene que juntar 2 y eso otro 2 y otro 2. ¿Y sabe dónde fue sacado eso? Una idea del Papa Juan Pablo II, ¿sí? Para atraer gente a la iglesia. Entonces, no conocen los que dan, son los gabaonitas los que se dejan ahí. Pero tiene una estructura tan grande, tan linda, y ahora le voy a decir por qué, qué hace el enemigo una vez que logra aferrarse a usted. ¿Sí? Dice, cuando logran aferrarse a usted, ¿sabe qué hacen? Cuando se meten primero apichonados y dicen, no, porque nosotros también creemos, porque estamos, porque sí, Cristo está ahí. Como ahora los testigos de Jehová, usted le preguntan a Jesús, sí, conocemos a Jesús, ¿cómo que no? Los Watchtower. Torrefuerte también, pero ¿sabe qué hacen cuando tienen el lugar? Fascinan. Cuando encontraron el lugar, cuando pudieron entrar ahí, ¿a qué se dedica? A fascinar. ¿Se acuerda cómo le dijo? ¿Qué os fascinó a ustedes para no seguir la verdad?
fascinan para que los que estaban siguiendo la verdad no lo sigan. Empiezan a fascinar con cosas que llaman la atención a la otra persona. Entonces te tratan de aburrido, te tildan de viejo, te tratan de esto y del otro, que nosotros tenemos otras ideas, que las ideas son potenciales, que esto, que el otro, fascinan. ¿Y qué hacen? Te dividen, te destruyen. Esos son los gabaonitas de ahora. Por eso, hermano querido, siempre hay que consultar a Dios. Siempre hay que consultar a Dios. Porque es ahí donde no nos va a dejar fallar. Y los gabaonitas no van a tener nada que hacer. Cuando usted le diga, bueno, cómase de su pan con moho y dureza que va a estar rico para usted. Y si no, vaya a la vuelta y busque el de usted, cara dura. Pero es así como el diablo entra con estas estrategias. Dice, las debilidades de los israelitas, dice, y nuestras, obviamente. La victoria nos engrandece. Jamás las victorias nos deben engrandecer. Si no deben engrandecer, ¿a quién? A Dios. Muy bien, bien ahí. La victoria nos llevan a bajar la guardia. Jamás. Una victoria nos debe bajar la guardia a ninguno de nosotros. Somos a veces llevados por nuestros sentimientos. Jamás nos debemos dejar llevar por nuestros sentimientos, sino por el Espíritu Santo que está en nosotros. Cuando usted consulta, no es que está despreciando al hermano, sino que está poniendo a Dios por sobre todas las cosas para que no le falle. Y cuando Dios le diga sí, ámelo mucho. Entonces ahí sí va a poder demostrar todos los sentimientos que quiera. No consultaron a Dios, qué bárbaro. Dejar de orar indica el orgullo de nuestro juicio propio. Y eso es fatal. Fatal. Creernos nosotros mismos es fatal, hermano querido. Es imposible no poder ir a un lugar sin primero orar. Es fundamental. Yo sé que hay muchos que poner, pero pastora, ¿cuánto oramos? Oremos todo lo que sea necesario hasta que Dios nos dé la victoria, primero en oración y después en lo que nos quiere dar el Señor. No hay mejor manera de que ir cargado de oración, de una relación con el Señor. La oración no es que simplemente te va a cargar, es que te va a llenar de la relación con Dios. ¿Sabes qué significa? Si vos tenés relación con Dios, tenés un acercamiento. ¿Y sabés qué te trae el acercamiento con el Espíritu Santo y con Dios? La unción. Unción significa frotar. Cuando vos estás en oración, cuando estás en estima con el Señor, te frota. Hay una presencia de Dios en tu vida que te frota y que se queda, y que el maligno no la quiere, y que aún los perros te van a querer morder y ladrar, ¿entendés? ¿Por qué? Porque es la presencia que vos tenés. Me vengo de gozar en el monte con el Señor, y es ahí donde el Señor te frota, te unge. Vos podés hacer las cosas que hacés porque consultaste con Él. Es imposible que venga alguien con mala intención y por más que quiera atacarte los sentimientos pueda llegar a tu vida. ¿Cómo combatir la estrategia del enemigo? Nunca confíe en su propio juicio. Siempre refiera todo al tribunal de Dios. Tenga el coraje de esperar en Dios. Los israelitas cayeron en la trampa, dice. En el futuro ellos tendrían que defender a sus enemigos. No pueden romper su palabra. Sin embargo, el Señor en su misericordia permitió que los gabaonitas llegasen a ser, en una medida, bendición, sirviendo a los israelitas. Esta vez les salió bien. Se quedaron ahí, se quedaron quietos y pudieron servirle a Dios. Pero ¿y si no? ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Después nos lamentamos. Y mis hermanos queridos, en estos días tenemos que tener especial cuidado de nuestros hermanos. Y no hablo ahora de jerarquía, sino de nuestros hermanos. Todos nuestros hermanos tenemos que mirar por el otro hermano, más en estos tiempos. Todos nuestros hermanos debemos de mirar por el otro hermano, ¿sí? Vuelvo a decir, la unión del propósito hace que nosotros nos movamos en conjunto. Y es ahí cuando somos invencibles, ¿sí? Acuérdese eso, la unión del propósito. Cuando hay alguien que dice hacemos algo y los demás lo apoyan, hay una unión de propósito. Consultamos a Dios y nos hacemos invencibles, ¿sí? Gócese cuando hay unión de propósito. Gócese cuando un hermano diga, ¿qué podemos hacer hoy? Vamos a tomar unos mates toda la plaza, amén, todos vamos a tomar unos mates. Casi un par de trataditos, usted por la duda lleve a hacer, el otro la guitarra, el otro el mate, el otro ahí, pero usted siempre llevando a Dios. Unión de espíritu, unión de propósito. Tomamos unos mates, nos cantamos una alabanza y yo ya me estoy mirando como pollo dentro de un tarro a ver si le puedo dar un tratado a alguien. Entonces, es ahí cuando el Señor se glorifica, es ahí cuando el Señor siempre sigue dando estrategia, es ahí cuando el Señor multiplica, porque ve los corazones de sus hijos que se mueven como pueblo.
Yo sé que donde usted se mueve una nube. No deje que esa nube se quede entonces. Donde usted vaya la nube, la presencia de Dios. Donde vamos cada uno de nosotros tenemos una unión en el propósito, ¿sí? Este domingo vamos a ir a una congregación del hermano donde va a levantar una hermana. Y nos sentimos, pero no sabe, chocho, hermoso, todo vamos a hacer lo posible. El siervo adelantó el culto, el otro también. Todos tratando de estar en ese lugar para que nuestra hermana se sienta digna de una reina del cielo. Pero es la unidad del propósito. Y yo sé que el Señor va a sanar en ese lugar y el Señor va a añadir, porque es la unidad del propósito que la que nos mueve así de esta manera, hermano querido. Y así sé que usted se está moviendo. Pero es así como nosotros destruimos los argumentos del enemigo. Vamos ahora. Padre, en el nombre de Jesucristo te damos gloria, honra y alabanza. Te bendecimos, Señor. Te damos gloria, Señor. Te damos gracias porque una vez más, Señor, sabemos cómo combatir al enemigo con tu presencia. Padre, ayúdanos a que todo lo que hagamos, Señor, de hecho, de palabra, sea llevado primero a tu tribunal, Señor. Que tú seas el que escudriña, el que mire, Señor. Que tú seas el que dé la bendición, el permiso o que nos diga que no, Señor. Ese no celestial, Señor, es vida para nosotros, Padre. Y debemos de esperar el tiempo tuyo. Papá, trae la unión, Señor, Padre de la gloria, en el propósito del Espíritu Santo, para que las almas te vean en nosotros, para que podamos ser ese agente multiplicador, para que el tiempo que queda, Señor, y que es corto, las almas tengan ganas de venir a tus pies. Bendecimos a cada uno de nuestros hermanos, Señor. Bendecimos su hogar, su entrar, su salir, su canasta. Bendecimos a las congregaciones, a los siervos que has puesto para presidir a cada lugar, a cada hermano que le ha dado, Señor, una estrategia, papá. Bendecimos, Padre de la gloria, cada lugar donde has puesto a tus hijos, Señor. En el nombre de Jesús te damos gloria, honra y alabanza. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mis hermanos queridos, no se olviden, pusimos